Lo primero que tiene este texto, el tema 7, ¿no? Es que, bueno, habla acerca de las proteínas y que están formadas por aminoácidos. Y bueno, en esta parte les mencionan que la complejidad de un organismo está relacionada a la cantidad de aminoácidos que puede generar. Y, por ejemplo, em, sí, hay en total 20 en la naturaleza y en el caso del humano, digamos, tendríamos sí, variedad de aminoácidos para formar proteínas. Sí, bueno, las proteínas vendrían a ser entonces un conjunto de aminoácidos. Están compuestas por muchos aminoácidos. Em, y después ya pasa a qué es el ADN y el ARN. En este caso, cuando hablamos de, bueno, el ADN y el ARN, estos están compuestos por ácidos nucleicos. Van a ver que el texto dice, habla de nucleótidos. Así que ahí tenemos como una primer distinción. Si las proteínas están compuestas por aminoácidos y el ADN y el ARN por estos nucleótidos. Y respecto a esta parte, van a ver que tienen primero, bueno, una descripción acerca del ADN y más abajo habla acerca del ARN. Y como recomendación, eh, es probable que se pregunte algo de esto, ¿sí? Estudien bien cuáles son las características del ADN y cuáles son las del ARN. Así que, ¿qué diferencias hay entre uno y otro? Porque, ¿no? Siendo un choice, por ejemplo, podrían preguntarles acerca de características del ADN, por ejemplo, y les ponen algunas de ARN, entonces ustedes tienen que seleccionar la opción que corresponde al ADN, ¿sí? O al revés. O bien que les digan, bueno, ¿cuál de las siguientes no es correcta? Entonces ahí les ponen tres características del ADN y una del ARN y tienen que distinguir cuál es la del ARN. Entonces, eso es como consejo, es uno o sea, de esta parte, esta primera parte es como algo que se podría llegar a evaluar. Em, y bueno, sí, del ADN es el que guarda las instrucciones genéticas sobre cómo producir una proteína. Permite que la información se herede a la descendencia. ¿Sí? Esta información que contiene el ADN es heredable. Después, bueno, es un polinucleótido. Sí, el ARN también es un polinucleótido. Pero el ADN tiene una doble hebra. ¿Sí? Tiene, los nucleótidos tienen una base, ¿sí? Que puede ser estas que tienen acá, adenina, timina, citosina y guanina. Estas son las cuatro bases que tienen los nucleótidos del ADN. Y esta doble hebra, ¿sí? Posee, bueno, bases que son complementarias. No recuerdo, a ver si les indican cuáles son complementarias, si tienen que saberlo. A ver que acepto a alguien. Sí. Sí, las bases se disponen formando dos hebras complementarias. Ah, sí, acá lo tienen. Frente a una A, o sea, adenina, siempre vamos a tener una T de timina. Y frente a una C de citosina, vamos a tener una G de guanina. Esas son las complementarias. Y por acá abajo tenían una imagen. Sí, acá en esta, la que está acá a la izquierda arriba, ¿sí? Se ven, tenemos dos hebras de ADN que, bueno, están unidas por esos pares de bases complementarios. La A con la T, la G con la C, sí, así. Em, y bueno, después creo que pasa a la división celular esto, sí. Antes de la división celular se va a duplicar el ADN, y así de esta manera
se hace una copia del ADN y cada una de las células que quedan, que surgen de esa división, tiene su propio ADN. Entonces este ADN se tiene que duplicar antes de la división celular. Y bueno, acá tienen, en esta imagen era, no creo que en una que tienen más abajo, se ve como la hebra de ADN, estas hebras de ADN se separan y a cada una de las bases se le va a unir una complementaria para formar una nueva doble hélice. Y este sería un proceso que ocurre antes de la división celular. A ver, me parece que esas eran las características más importantes del ADN. ¿Quieren preguntar alguna cosa sobre el ADN? Sí, creo que a grandes rasgos esas eran las características que tenían en esta primera parte al menos. Y después ya pasa a hablar del ARN. También es un polinucleótido, ¿sí? Porque tiene varios nucleótidos. Pero en este caso la cadena es sencilla, ¿sí? Es una única hebra, no es una doble hebra que está unida por estas bases complementarias, sino que es una única cadena, ¿sí? De ARN en este caso. También estos nucleótidos tienen bases. En este caso tenemos adenina, tenemos uracilo, ¿sí? En vez de timina tenemos uracilo y después citosina y guanina. Y vamos a tener tres tipos de ARN, que son el ARN mensajero, el ribosomal y el de transferencia. Así que bueno, nada, atentos, como les decía antes, a estas características del ARN. Después se mencionan algunas más al hablar de la traducción y la transcripción y la traducción, pero eh, serían esas las que tienen. Y bueno, y después ya pasa a estos dos procesos de traducción y transcripción. Estos procesos se activan para formar una proteína. Entonces, lo primero que ocurre es la transcripción, que ocurre en el núcleo. Esto después, recuerden que tienen el video que les pasé, que es súper ilustrativo sobre este tema. Entonces, en la transcripción, lo que va a pasar es que una enzima va a abrir separar esas dos hebras de ADN, ¿sí? En esa zona en donde está el gen que se va a transcribir. Y se va a generar un ARN mensajero, ¿sí? Copiando las bases. A ver si tenían algún dibujito de esto. Parece que no. Eso está de vuelta. Miren el video y ahí lo van a ver bien porque no tienen imagen sobre esto. ¿Sí? Digamos que en la transcripción actúan varias enzimas que van a permitir esto. Entonces, se separa la hebra en el lugar donde está ese gen que se va a transcribir y se genera, gracias a estas enzimas, un ARN mensajero. ¿Sí? Se van, digamos, acoplando distintos nucleótidos, copiando las bases que hay en ese ADN. Entonces este ARN mensajero, una vez que está hecho, va a salir del núcleo, va a pasar al citoplasma y posteriormente lo que es la traducción, que sería el segundo proceso, tenemos que el ARN mensajero se va a unir a un ribosoma, ¿sí? O ARN ribosomal, y allí gracias a los ARN de transferencia es que se va a generar la proteína. Y a ver, de esto tampoco tienen imagen. No, no tienen. ¿Cómo es que se genera esta proteína en la traducción?
Tenemos entonces que el ARN mensajero es una única hebra, ¿sí? Que tiene sus bases. Y acá en esta imagen ustedes tienen, fíjense que hay combinaciones de 3 bases. Por ejemplo, tenemos acá U, después no sé, a ver otra, GUU más abajo. Sí, están todas las combinaciones de 3 bases, que eso es lo que se llama codón. Y cada una de estos codones, ¿sí? De esta combinación de 3 bases, se va a corresponder a un aminoácido. Entonces, respetando em, cuáles son estos codones, es que se van a ir seleccionando y uniendo aquellos aminoácidos, ¿sí? De acuerdo a esto que se llama el código genético. Entonces, cada vez Perdón, que profe, hayan, perdón, sí, creo que hay una imagen de este proceso del ARN en la página 10, si no me equivoco. a ver, ¿en qué página estoy? En la... Ah, muy bien, gracias, muchas gracias. Esto sería entonces la traducción. Me había olvidado de esta imagen. Fíjense que tienen lo que está acá abajo sería el ARN mensajero que tiene ahí las distintas bases, ¿sí? U, G, A, ¿sí? Y sigue. Entonces, de acuerdo a la combinación de 3 bases, que es lo que se llama codón, es que le va a corresponder un aminoácido. Entonces, los ARN de transferencia, que son los que están unidos a estos aminoácidos, tenemos, por ejemplo, el circulito sería el aminoácido y está unido a lo que sería un anticodón, ¿sí? Que es la base complementaria a el codón que está en el ARN. Entonces, de esta manera se van uniendo estos anticodones con los codones del ARN y se van uniendo del otro lado los aminoácidos formando así la proteína. Me resulta medio difícil explicarlo con una imagen estática, por eso les digo, miren el video que ahí se entiende mucho mejor. ¿Quieren preguntar alguna cosa de este proceso? No, profe, me perdí un minuto. Viste que dijiste el ARN mensajero sale del núcleo del citoplasma y ahí el ARN ribosomal. Sí, Ok, gracias. volvemos acá. Eh, ¿Sí? El ribosoma sería lo que está como sosteniendo el ARN mensajero, ¿sí? Y bueno, es allí donde estos ARN de transferencia van a ir armando la proteína de acuerdo al código genético, ¿sí? Que vendrían a ser las bases, ¿sí? Y el código genético, bueno, sirve para, em, digamos, uniéndose las bases que son complementarias, se van uniendo los aminoácidos correspondientes. Em, bueno, como les dije recién, miren el video, se entiende muchísimo mejor, está muy bien ilustrado en ese video. Em, bueno, sí, esto es más o menos lo que les dije. Se pueden formar miles de proteínas, ¿sí? Hay un montón de combinaciones de aminoácidos que forman proteínas. Así que, em, bueno, después tienen de vuelta el mismo proceso. Y después, bueno, ya ahí ya pasa lo que es el genoma. Genoma vendría a ser la información genética de una especie. Después van a ver más adelante qué les distingue del genotipo, que vendría a ser la información genética de un individuo. Y acá tienen, acá está el proyecto del genoma humano, les cuentan acerca de este proyecto, en donde, bueno, lo que se hizo fue secuenciar el ADN humano y la conclusión de este proyecto
es que es la menor parte de todos los genes que tenemos, es una minoría la que se puede eh, transcribir a proteínas. Y eso fue como el resultado más impactante de este proyecto. Según dice este texto, es solamente un 20%, era menos del 20%. Sí, de hecho creo que es menos de un 10%, realmente. Em, Profe, a mí sí, algo que no me quedó claro de esto, capaz no es tan importante, pero en el cuadrito dice número de bases, 3.000 millones. Yo no entiendo a qué bases se refiere, porque por bases entiendo el A, G, C, sí, T, pero ¿cómo 3.000 millones? O sí, sea, debe es ser la el número. cantidad es la cantidad de veces que aparecería, digamos, Claro, algo así. la Ah, cantidad de porque bases totales. lo estaba entendiendo como las combinaciones, esas cosas del código genético, y digo, ¿cómo puede ser? ¿No eran 60 y de repente esos 3.000 millones? Claro, ya lo entendí. Lo pregunté y lo entendí. Gracias. Bien. Sí, entonces en el humano, por ejemplo, hay 3.000 millones de bases, ¿sí? Aproximadamente. Y bueno, mencionan distintas especies y em, de los genes. No hablamos todavía de los genes porque el texto todavía no habló de los genes, pero los genes serían una secuencia sí, una secuencia de bases que es capaz de ser transcripta. Entonces en el ADN hay un montón de genes, que vendría a ser esto que acabamos de ver, una secuencia de bases. Entonces, bueno, acá lo que dice que de todo nuestro ADN se esperaba que se pudiera transcribir para producir proteínas, una gran parte, pero se sorprendieron y encontraron que es un porcentaje bajo el que se transcribe a proteínas. Sí, son más los elementos que no codifican a proteínas que los que sí lo hacen. Y bueno, de eso es lo que viene ahora. Entonces, el ADN lo podemos dividir en ADN codificante, que sería el ADN que nos sirve para sintetizar proteínas. ¿Sí? Dentro de este ADN codificante tendríamos los genes que permiten sintetizar proteínas, ¿sí? Que se transcriben como vimos recién y pueden producir una proteína. Mientras que el ADN no codificante no codifica para proteínas, ¿sí? Tiene otras funciones. Y eso fue uno de los hallazgos de este proyecto que llamó mucho la atención porque se esperaba, eh, bueno, se esperaba otra cosa. Sí, se esperaba que sean muchos más genes los que codificaban proteínas y no lo fue así. Entonces tenemos ADN codificante, que nos sirve para sintetizar proteínas, y no codificante. ¿Qué es lo que surge de este ADN no codificante? Bueno, permite, por ejemplo, sintetizar ARN de transferencia y ribosomal y otros tipos de ARN, sí que no lo vemos, tampoco nos vamos a meter con tanto detalle, pero bueno, sí permite codificar otros elementos que no son proteínas. Sí, tienen acá de ejemplo el ARN de transferencia y el ribosómico. Y la importancia de este ADN no codificante es que estos genes que no codifican proteínas sirven para regular a los genes codificantes. ¿Sí? Por ejemplo, indican cuándo se va a sintetizar una proteína, dónde se va a sintetizar, en qué cantidad, ¿sí? Cuánto se va a sintetizar. Eh, sí, su función sería la regulación, como dice acá. Entonces, por ejemplo, estos genes no codificantes pueden servir para indicar en qué células, si voy con el dónde, en qué células es que se va a codificar una determinada proteína. Eh, También sirven para el cuándo,
¿sí? En qué momento de la vida del individuo es que se van a codificar estas proteínas. Y también el cuánto, es decir, en qué cantidad. Entonces, resumiendo, tenemos ADN codificante que sirve para sintetizar proteínas y ADN no codificante que lo que hace es regular la síntesis de proteínas, ¿sí? Como que regulan la acción de los otros genes. Eh, ¿Preguntas? Bueno, y después a ver qué tenemos. Ah, bueno, les dan una definición, que esto también es importante, una definición más actual acerca de qué es un gen, ¿sí? Porque la definición antigua decía, bueno, gen igual a una proteína. Y después de este estudio y otros estudios se encontró que, bueno, había muchos genes que no codificaban proteínas. Entonces ahí hubo que modificar la definición. Entonces la definición actual sería em, que el gen es una secuencia de bases ubicada en una porción de la hebra de ADN que constituye una unidad de información capaz de ser transcrita, ¿sí? O sea, sería una secuencia capaz de transcribirse, ¿sí? De ser copiada a un ARN. Y después, bueno, veremos si ese gen es codificante o no. Sí, pero esta definición sería más amplia, ya que abarca también a los genes no codificantes. Bueno, después tienen algunas definiciones en el texto. Sí, por ejemplo, que es una mutación, que sería un cambio en las secuencias, en la secuencia de bases del ADN, ¿sí? Alguna alteración en la secuencia de bases. Respecto a esto, bueno, si la mutación es pequeña, la alteración que genera probablemente sea pequeña o no tan grave, mientras que si es una mutación que afecta a muchas bases, probablemente tenga un efecto más grave, ¿sí? Que ya afecte la funcionalidad de la célula, que haya alguna proteína que no se pueda sintetizar, y eso ya puede generar una patología. Entonces, bueno, dependiendo qué tan amplia sea esa mutación, va a ser el efecto que pueda causar. Y después les mencionan el tema del poliformismo, que es cuando una mutación está presente en más de un 1% de la población. ¿Sí? Lo que tienen por acá abajo. ¿Sí? Si esa mutación se transmitió a la descendencia, ¿sí? Esto, para que se transmita a la descendencia, tiene que estar presente la mutación en las células sexuales. Si no está presente en las células sexuales, bueno, le queda al individuo, pero no la transmite. Ahora, si está presente en estas células, eh, sí puede transmitirlo. Entonces, cuando hay una mutación que está presente en más del 1% de la población, se considera un poliformismo. Y la otra definición que tienen acá es la de alelos, que un alelo sería una variante de un gen. Por ejemplo, el gen que codifica para el color de ojos, bueno, hay distintas variantes, ¿sí? Hay, no sé, una variante para el color verde, otra para el color marrón y así. Eso se llama alelos de un gen, serían variantes de un gen. Así que en una población, por ejemplo, respecto al gen que codifica para el color de los ojos, vamos a tener muchos alelos distintos. Ahora, en un individuo vamos a tener dos, ¿sí? Porque un individuo tiene dos copias de ADN. Sí, entonces va a tener dos variantes o dos alelos de cada gen. Bueno,
¿Quieren preguntar alguna cosa, algo que les generó duda? A ver. Sí, sí, ahí veo la pregunta de Ana y sí. Sí, para que una mutación se transmita a la descendencia tiene que estar en las células sexuales. Si se produce en otras células que no son las células sexuales, no se va a pasar a la descendencia. Bueno, y después les menciona que también pueden ocurrir por radiación u otras noxas. Sí, o sea, esto también puede generar que haya una mutación. Después tienen el concepto de cromosomas y cromatina. Em, ¿Sí? El ADN está en la cromatina. Sí, bueno, acá les mencionan que hay dos copias, esto es lo que acabo de decir, ¿sí? Cada individuo tiene dos copias de ADN, a excepción de las células sexuales que tienen una. Por eso al unirse las dos células sexuales, ahí es que, eh, digamos, pasa a tener dos. ¿Sí? Pues aporta una cada una de estas células. Em, sí, bueno, se las llama células haploides por este motivo. Entonces, acá tienen el cariotipo, ¿sí? Que eh, sí, vemos visibles los cromosomas, ¿sí? Están acá los 23 pares del humano. Y bueno, el cariotipo sirve para una prueba genética para ver que estén presentes todos los cromosomas. Y en qué momento es que se puede ver esto es durante la división celular. ¿Sí? Normalmente el ADN está en forma de cromatina, pero cuando se divide la célula, se condensan y se forman los cromosomas. Entonces esa sería la principal diferencia, y creo que es la única que tenemos en el texto, entre cromosoma y cromatina. La cromatina es no, es como está normalmente el ADN en la célula, pero cuando la célula se va a dividir, ahí hay una fase de esta división celular en donde la cromatina se condensa y se hacen visibles los cromosomas, ¿sí? Se hacen visibles y bien distinguibles cada uno, digamos, porque si no está todo como mezclado como fibras de cromatina. Y bueno, acá les mencionan además que la cromatina está compuesta por ADN, como les decía, pero además el ADN está, digamos, como envolviendo algo que se llaman histonas, que es una manera de que el ADN esté organizado y que ocupe menos espacio en la célula. Sí, bueno, desde ya que todo esto está dentro del núcleo de la célula. Sí, todas las células de nuestro cuerpo tienen ADN, el mismo ADN, y está dentro de su núcleo. Sería, bueno, sería una mutación que hubo en ese gen en algún momento y para hacer un poliformismo tendría que ese color estar presente en más de un 1% de la población. Si eso fuera así, sí, sería un poliformismo. Si no, no. Sí. Y bueno, en algún momento em, de la vida de los antecedentes de esa persona es que se dio esta mutación que generó un color de ojos raro. ¿Mm? Bueno, después que tienen unas imágenes, más explicación acerca de cromatina, cromosoma. ¿Quieren preguntar alguna otra cosa de esto? Yo les mencioné como las características más importantes.
Y acá ya pasa a hablar de genotipo y fenotipo, que son otros dos conceptos importantes. Genotipo ya les adelanté que sería la composición genética de un individuo, ¿sí? Cuáles son sus genes que están en su ADN. Desde ya que el genotipo de un individuo va a compartir una gran cantidad de genes con los otros individuos de su especie, pero bueno, también va a tener otros genes que, digamos, corresponde a lo que le tocó a ese individuo y que también lo diferencia de otros individuos. Em, sí, bueno, es lo que dice acá. Sí, se comparte una gran cantidad de genes, pero también hay variación genética entre los individuos. Sí, no todos tenemos los mismos alelos de cada gen, ni la misma configuración de alelos. Así que las diferencias que hay entre los distintos individuos de una especie, en parte, tienen que ver con sus genes. Después, lo que es fenotipo. El fenotipo sería una característica de ese individuo o especie. Sí, un rasgo o característica. ¿Sí? Pueden ser, por ejemplo, anatómicas, como la altura, la forma de las extremidades, el color de ojos. Pueden ser fisiológicos, como la manera que tiene ese individuo de controlar la temperatura, de qué manera respira. Pueden ser rasgos de comportamiento también, por ejemplo, una conducta defensiva. Y un ejemplo puede ser aplisia, el reflejo de retracción de la branquia de aplisia sería un rasgo de comportamiento. Y también habilidades cognitivas, como por ejemplo, qué tipos de memoria tiene ese individuo o especie. Y estos rasgos, que se llaman fenotipos, son el resultado de la interacción entre los genes y el ambiente. Sí, eso sería la definición importante de esto. El fenotipo, una característica, cualquier característica que tenga un individuo u especie, va a ser el resultado de la interacción entre sus genes y el ambiente. ¿Sí? Van a estar involucrados los genes que tiene, pero también el ambiente determina qué genes se expresan. Entonces, es a partir de esa interacción entre los genes que tiene el individuo y la experiencia que tiene con el medio ambiente, lo que determina que tenga ciertas características o fenotipo. Pero eso nada más aplica para algunas características, porque por ejemplo el color de ojos es algo que se desarrolla por ahí durante el nacimiento y no está caracterizado por el ambiente, ¿o sí? Eh, Características como el color de ojos está más influenciado por lo genético que por el ambiente. Ah, ¿Sí? ok. Pero el ambiente O sea, siempre hay un está poco de influencia presente. de los dos. ¿Cómo, perdón? Que hay un poco de influencia Sí, de los dos en cada característica. sí. Ok. Siempre Sí, hay podemos, una sí. parte, perdón, profe, hay una parte del texto que dice, aclarando esto que dice la compañera, que dice que algunos rasgos fenotípicos están fuertemente influidos por el genotipo Ujú. y otros más por el ambiente. Es como que depende de lo que se esté hablando, creo. Sí, 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 es así. Tengan en cuenta que para la formación de cualquier individuo, esto es lo que se habla en el tema 8, el ambiente es fundamental. Así que el individuo se desarrolla en interacción con el ambiente. Cuando hablamos del ambiente podemos verlo tanto refiriéndonos al entorno como también al ambiente celular, ¿sí? Al ambiente que hay por fuera de cada célula, y eso influye en la célula y va a influir en que la célula exprese determinados genes. Entonces, el ambiente está siempre presente. Y los genes también. O sea, los genes van a ser los que determinen, bueno, a ver, este es el rango de posibilidades que hay. Bueno, dependiendo de cómo se interactúa con el ambiente, va a ser que se produzca. Pero bueno, estamos dentro de los límites de los genes también. ¿Sí? Em,
Profe, Sí, pero no hay que ver también con el tema de la evolución. sí. Entonces, que el ambiente siempre como actúa ah, sobre el desarrollo Ujú. del genotipo. Entonces, en ese sentido, el fenotipo como que sería como un desarrollo de esta influencia Sí, del ambiente sobre el genotipo. sí. Es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Pero como desde siempre, por ahí. Sí, Entonces, como los colores de pelo, de los ojos, como fueron determinados por eso también. ¿Es sí, eso? sí, sí. A lo largo de la evolución de una especie también se fue determinando esto. Van a ver al final de este texto que les mencionan distintos tiempos. Tenés la evolución de la especie, o sea, a lo largo de miles y miles de años se fueron dando para los individuos que pertenecen a esa especie estas interacciones entre sus genes y el ambiente. Pero también tenés la interacción que ocurre durante la ontogenia, que sería el desarrollo de un individuo en particular. Y bueno, también está la situación actual, ¿no? Entonces, cómo alguien se comporta, por ejemplo, en una determinada situación va a depender de todo lo que ocurrió previamente, en su desarrollo propio y de su especie, que viene, o sea, él hereda unos genes de, de sus antepasados que son resultado de la evolución. Entonces, bueno, eso está al final de este capítulo, les cuentan brevemente eso, y tienen las teorías de la evolución que también es importante. A ver. Sí, podría haber, por ejemplo, algún contaminante, algo que genere, en este caso sería una mutación que genere un cambio de color de ojos, por ejemplo. ¿Sí? También las mutaciones no tienen por qué darse por una situación así, una noxa aversiva. Puede ocurrirle a un individuo que se está desarrollando en algún momento, bueno, hubo una mutación en un gen por otro motivo, porque salió mal algo o distinto y bueno, se produce un alelo. Eh, digamos, las mutaciones no necesariamente son malas. ¿Sí? Puede ser, como decíamos recién, distintos colores de ojos podemos tener y bueno, y es eso nada más. Ahora hay otros casos en donde sí pueden generar una patología. Entonces, fenotipo es el resultado de la interacción entre los genes y el ambiente. Y bueno, después les definen qué sería el ambiente, ¿sí? Puede ser el entorno que tiene esa especie, individuo o célula. Por eso les decía que lo podemos ver como a distinta escala. Si el ambiente puede influir, por ejemplo, a nivel el ambiente donde vive un individuo, que haga que, por ejemplo, haya poco alimento, bueno, eso muy probablemente va a repercutir en que ese individuo tenga bajo peso, porque hay poco alimento. Em, y también nos podemos referir, bueno, o al nivel de una especie o de una célula, ¿sí? La presencia de una determinada sustancia en el cuerpo puede generar que ciertas células expresen determinados genes como respuesta, ¿sí? Digamos, hablamos de ambiente de forma amplia acá. Em, bueno, y después les mencionan eh, los fenotipos psicológicos suelen ser el resultado digamos, son multigénicos, son el resultado de eh, esta interacción genes-ambiente, pero con muchos genes, ¿sí? Ya es algo más complejo. em, y creo que más abajo en el texto también les hablaban acerca de los comportamientos, o sea, hay un montón de... Ah, no, me estoy confundiendo con el otro tema. Pero digamos, ya desde el desarrollo del individuo que se están produciendo estas interacciones que van a determinar sí, ciertos comportamientos futuros, eh, ciertas características futuras, que, bueno, de acuerdo, sí, es plasticidad esto también. Sí, con la experiencia como que nos vamos
nos vamos modificando y nos vamos adaptando al medio en el cual vivimos. Y acá les introducen el tema de la epigenética, sí, que esto es algo reciente dentro de todo, hace unos años surgió la epigenética. Resulta que hay mecanismos moleculares, ¿sí? Como marcas, que modifican la acción de los genes, sin modificar a los genes mismos. ¿Sí? Esta definición es importante. Es decir, los genes del ADN que tiene un individuo son los mismos a lo largo de toda la vida. Lo que cambia va a ser cuáles de esos genes se van a expresar. ¿Sí? O sea, punto importante, el ADN no cambia. Todos tenemos el mismo ADN, salvo que, no sé, como fuimos expuestos a radiación y nos pasó algo. Pero si no, deberían. O sea, lo natural es tener los mismos genes a lo largo de la vida. Ahora, ¿qué genes se expresan? Eso va a depender de esta interacción con el ambiente. Y existen lo que se llaman marcas epigenéticas, que serían marcas moleculares, que van sobre los genes e indican, por ejemplo, si un gen se va a expresar o no. Y lo que se observó, descubrió, es que la influencia del ambiente genera estas marcas epigenéticas. ¿Sí? Es decir, estas marcas epigenéticas serían el resultado de la interacción entre los genes y el ambiente. Así, por ejemplo, que se produzca un aprendizaje genera marcas epigenéticas sobre algunos genes y eso, por ejemplo, puede hacer que se expresen esos genes y se sinteticen proteínas. O bien, por el contrario, pueden haber marcas epigenéticas que hagan que determinado gen no se exprese. ¿Sí? Es decir, en tanto vivimos, tenemos experiencias e interactuamos con el entorno, se generan estas marcas que determinan que los genes se expresen o no se expresen. Por eso bueno, acá les dicen que esto es un nexo molecular fascinante entre la genética de un organismo y su entorno. ¿Sí? Porque, digamos, de esta interacción surgen estas marcas. Y bueno, nada, es algo que se estudia actualmente. ¿Preguntas sobre la epigenética? Bueno. A ver qué más tienen por acá. Acá les dice lo que acabo de decir, pero con otras palabras. ¿Sí? Entonces, estas marcas epigenéticas que se producen a partir de la interacción entre los genes y el ambiente, bueno, determinan qué genes se expresan, qué genes no se expresan. Eh, bueno, y después, o sea, le habla acerca de la importancia de estas marcas porque, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de células distintas en el cuerpo, sin embargo, todas tienen el mismo ADN. Entonces, em, ¿por qué son distintas estas células si tienen el mismo ADN? Y eso tiene que ver con que en las distintas células se expresaron distintos genes para que estas células tuvieran esas características. Y bueno, las marcas epigenéticas estarían presentes ahí determinando qué genes se expresan y cuáles no. Y bueno, acá tienen
dos ejemplos de marcas epigenéticas, que son la metilación del ADN y la modificación de las histonas. Estos son dos tipos de marcas epigenéticas. Hay algunas más, pero estas son las que tienen. Mm, Bueno, y acá tienen un ejemplo ya de un aprendizaje, cómo modifica un circuito. Sí, pero tiene que ver con lo que les estaba diciendo recién. Sí, en lo que es un aprendizaje, en lo que es la plasticidad. Por ejemplo, lo que vimos sobre Aplicia la vez pasada, ahí habíamos visto que cuando se producía un aprendizaje de largo plazo, había expresión de genes. Y bueno, ese aprendizaje de largo plazo dejó marcas epigenéticas que hizo que se expresen genes. Así que ese sería un ejemplo que no me extrañaría que esté en algún lado del texto también, como ejemplo.